Hola amigos, buenos días. Estoy paseando por el bosque. Hoy es día de Sant Jordi, que es la fiesta del libro y de la rosa. En Cataluña es una fiesta tradicional, la llaman la Diada de Sant Jordi, porque Sant Jordi es también el patrón de Cataluña. Es una tradición celebrar esta fiesta regalando rosas y regalando libros. Lo de los libros viene que es el aniversario de Miguel de Cervantes, el autor del libro Quijote, el libro más famoso de toda España. Bueno, pues hoy toca hablar de estos temas de los libros y os quiero decir que tengo un blog biblioteca, la biblioteca virtual de Xavier Valderas, una biblioteca que creé hace unos años, que he ido subiendo libros y que si os interesa podéis leer libros en línea o lo podéis descargar. Os dejaré el enlace de mi blog biblioteca en la descripción del vídeo o en el primer comentario del libro. Bueno, pues la idea empezar explicando que un día me di cuenta de que qué es lo que había aprendido en las escuelas, porque cuando fui a la escuela aprendí muy poco. Lo único que obtuve de utilidad en la escuela creo que fue aprender a leer, aprender a escribir y aprender a hacer los cálculos de las 4 reglas de aritmética y también la regla de 3. Bueno, también algunas nociones de historia, unos conocimientos básicos y, en fin, los conocimientos que como mínimo tienes que saber, pero que no me fueron de ninguna utilidad práctica. Y descubrí los libros y me di cuenta de que finalmente ha sido leyendo libros, diversidad de libros de todos los temas, que más he aprendido, más que no en las escuelas. Porque hay autores que son bastante sabios, gente bastante preparada, que te pueden enseñar alguna cosa de utilidad. En donde yo vivía, empezaron a poner una biblioteca, que era una biblioteca privada de la Caixa de Pensiones, la Caixa, el actual CaixaBank. Y cuando empezó esta biblioteca, me parece que empezó con aproximadamente unos 2.500 libros, que ya os podéis imaginar que antes de que se abriera esta biblioteca, un pueblo mediano, una ciudad mediana como era Bañolas, donde está el lago, que no hubiera una biblioteca pública, pues vaya nivel de ignorancia que debía de tener la gente. Pero bueno, empecé a ir allí, habían libros que en principio ya había dificultad de que te los prestaran. Estoy hablando de los años 70 y los años 80. Yo era un adolescente, también niño, preadolescente, adolescente, y luego ya en los años 80 tenía pues más o menos 20 y pico años. Y ahí es donde iba a la biblioteca, pero no siempre me prestaban los libros. Por ejemplo, la enciclopedia Espasa, la más grande de toda la habla española, no te prestaba ningún libro. Yo vi aquella enciclopedia, la vi muy grande con muchos tonos, no sé si aproximadamente un centenar de tonos, muy gruesos y con letra muy pequeñita, para que hubiera espacio para poder hablar de todos los saberes. Y estos libros, por ejemplo, no me los prestaban. Libros locales, de autores locales, tampoco te los prestaban. Tenías que ir directamente allí a la biblioteca, que no estuviera ocupado por otra persona, y ponértelo a leer ahí. O sea, tampoco te los prestaban, que se decía que era para proteger a los autores locales. Pero bueno, estos autores locales no es que escribieran libros que valieran la pena de ser leídos, porque también se puede decir que hay libros basura, y libros buenos, pues tienen que ser también escritas por autores buenos, gentes de renombre,
por los cuales valga la pena de leer. Y como no tenía este libro, y pensé, como no he tenido acceso a los saberes y aprendí más de libros que no en la escuela propiamente dicho, decidí que no quería ser un ignorante, que quería conocer cosas. Era una persona bastante curiosa, con ganas de saber cosas, con ganas de aprender, a pesar de las limitaciones que tenía. Y como ya llevaba un tiempo trabajando, porque empecé a trabajar muy joven, con 14 años, que ahora esto parecería un maltrato infantil, pero en aquella época empezar a trabajar con 14 años o incluso antes, pues se consideraba como una cosa normal. Bueno, pues ya en los años 80 ya tenía bastante dinero, de muchos años ya trabajando. Y a finales de los años 80 me compré la enciclopedia Espasa Calpe, la más grande del habla hispana, como os he dicho antes. Hay otra enciclopedia mucho más grande que es la enciclopedia británica, pero claro, si no conozco bastante bien el inglés, pues esto no me sirve. Compré la enciclopedia Espasa a finales de los años 80, cuando tenía ya 20, a finales de mi década de los 20, y ya a los años 90 empezaría con la treintena. Pues me lo compré por 2 millones de pesetas. 2 millones de pesetas son, en euros, 12.000 euros. Pero no son lo mismo 12.000 euros de finales de los años 80 que en la actualidad. El valor ahora se habrá multiplicado por lo menos por 4 como mínimo. O sea que esta enciclopedia en aquella época tenía un valor equivalente a la actualidad, ya podríamos poner de 60.000 euros. Y me lo compré, porque allí estaban más o menos condensados todos los saberes, y esto yo lo podía tener en mi casa. Podía leer cosas de física, cosas de historia, cosas de geometría, cosas de biología, cosas de astronomía. Podía leer todo tipo de temas, los tenía a mi mano. Solo era cuestión de tener voluntad para leer. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando estás todo el día fuera trabajando, cuando trabajas largas horas, no tienes mucho tiempo para leer. Y ahora, en la actualidad, los libros que van saliendo, pues tienen un promedio de 300, 400 páginas. Este es el promedio de los libros normales hoy en día, cual te requiere tener mucho tiempo para leer y el cual no dispones. En aquella época yo no sabía que saldría algo que sería Internet, y a medida que nos íbamos adentrando a la época de Internet, descubrí que ahí en la galaxia Internet habían libros. Entonces yo empecé a coger estos libros y los guardé. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estos libros que encontraba por Internet, al cabo de un poco tiempo, desaparecían. Estos libros aparecían en diversas páginas web que acababan cerrando. Entonces ya no tenía acceso a estos libros. Por tanto, aprendí que lo importante era, cuando encuentras un libro, lo descargas y lo guardas. Llegué a descargar bastantes libros y se me vino la idea de hacer un blog biblioteca para mí y para compartir, porque lo que tomo de Internet pensé que de alguna manera lo debía devolver, porque el que te había puesto a tu disposición un libro usando la herramienta de Internet, pues había que estarle agradecido. Y entonces, pues, lo que obtengas de Internet, compártelo también. Y me hice este blog biblioteca que empecé hace unos años y que, pues, los primeros años subí unos centenares de libros. Y ahora en la actualidad, en mi blog biblioteca, ya tengo más de 4.300 libros. En concreto, tengo, creo que unos 4.360 libros. Y me quedan varios libros por subir, porque en mis discos duros de libros que he ido descargando, pues me quedan aproximadamente unos 2.000 libros más
para subir. O sea que de entrada tengo el equivalente solo en mi biblioteca, lo que era pues una biblioteca normal de una ciudad mediana, los años 70, 80. O sea que en mi blog biblioteca tengo bastantes libros. Y tengo libros de todas las clases, de los actuales, de los modernos y de los clásicos, de los antiguos. Tengo libros de género, pues, histórico, policial, de thriller psicológico, tengo libros de la naturaleza, tengo libros que hablan de física o de matemáticas, y los más preferidos por mí son los libros históricos, los libros de biografías, los libros, pues, en fin, libros históricos más bien son los preferidos. También habré leído algún libro de ciencia ficción, que también tengo bastantes. O sea que tengo todo género de libros en mi blog biblioteca, por si los queréis aprovechar, descargarlos o leerlos en línea, que también se puede. Yo os recomiendo que se los descarguéis, porque no se sabe nunca si algún día pues todo esto se puede cerrar. Y que lo tengáis guardado en discos duros, vuestros discos duros, para tener estos libros. Claro, si no se hubiera inventado Internet, si no hubiera Internet, pues en estos momentos tendría esta enciclopedia Espasa Calpe, que me compré por 2 millones de pesetas a finales de los años 80 del siglo pasado. Y allí pues seguiría teniendo mucho material para leer. Claro, el inconveniente que tiene es que tiene la letra muy pequeñita, tendría que estar leyendo como una lupa. Y con los medios de hoy día, las tabletas, los portátiles, los ordenadores, se pueden agrandar las letras de los libros y cada uno pueda leer pues como más a gusto se sienta. Esta es otra de las ventajas que hay en la actualidad. A los libros le debemos mucho. Y aunque no parezca, este blog biblioteca es un inmenso tesoro, porque allí tengo guardados mis libros cogidos desde internet y que puedo compartir con vosotros. Y puedo leer cuando pueda, porque tengo miles de libros y sé que no los voy a leer todos. Le debemos mucho a los libros, porque, como os dije al principio, he aprendido más de los libros que no cuando iba a la escuela, que tampoco me sirvió de mucho. Y hoy en día en las escuelas hay mucho adoctrinamiento y tampoco creo que sea de gran provecho ir a la escuela hoy en día, la primaria y la secundaria, que como se sabe, por desgracia, es obligatorio. Los libros se deben al invento de la imprenta por parte de un tal Gutenberg en Alemania. Y esto hizo posible que se pudieran imprimir libros y llegara cada vez a mayores capas de población. Ya en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, el siglo de la enciclopedia, pues había unas personalidades de alto nivel cultural, aristócratas, que quisieron hacer la enciclopedia. Y empezaron a haber autores de todo tipo de temas, de hacer libros, de escribir libros. Y esto es lo que hizo avanzar mucho la civilización europea. Desde que se inventó el libro y se desarrolló con las ideas de la Ilustración, que esto es lo que dio origen a la enciclopedia, pues se ha avanzado muy rápido en todos los sentidos. Con los libros se han podido compartir ideas, compartir dogmas, compartir todo tipo de saberes de los que se han beneficiado todos. Y esto ha hecho que Europa hiciera un avance de civilización muy importante. Europa ha podido hacer magníficas edificaciones, ha podido inventar medicinas para curar enfermedades, ha podido hacer que sea posible llegar a la luna, ha inventado Internet, ha inventado las tabletas y los móviles de tanta utilidad para poder comunicarnos. En fin, que todo esto se debe a los libros
y en los lugares donde más se ha desarrollado el uso de los libros y la publicación de libros son los lugares que más se ha avanzado, como ha sido Europa. Luego, el resto de civilizaciones, por ejemplo, los chinos, los japoneses y demás pueblos del resto del mundo, lo han ido copiando de los europeos, porque mucha cosa es copia de los europeos. Fijaos incluso en la manera de vestirse, el traje con corbata. Pero no hay que olvidar que ya existía un alto nivel cultural en la antigüedad. Cuando ocurrió lo del incendio de Alejandría, Cleopatra lloró, porque con lo de la guerra de Alejandría, de la guerra entre romanos y egipcios, usurpadores egipcios y diversas nacionalidades que había en Alejandría, los judíos, los griegos y diversidad de pueblos, pues se había llegado a incendiar la enorme biblioteca de Alejandría, que es donde estaban resguardados todos los saberes de la época, en diversidad de pergaminos, en diversidad de cosas escritas encima. Y Julio César le dijo a Cleopatra, que había sido su amante, y era una persona muy culta, la reina Cleopatra de Egipto, que bueno, voy a encargar a Biblioteca de Pérgamo, que era una de las más importantes de la antigüedad, y también de algunos fondos de libros de personalidades romanas que conocía Julio César, porque en aquel momento no es que existiera una gran biblioteca en Roma, la capital del Imperio Romano, pues hizo que se hicieran copias y las envió a Egipto, a la biblioteca de Alejandría, para poder surtir de libros que hacían falta en esta biblioteca porque se había incendiado. Y luego, bueno, pues cuando cayó el Imperio Romano, pues habían los monjes, habían los de la iglesia que se dedicaban a copiar libros y que también aplicaban censuras. Pero lo que quedaba del Imperio Romano de Oriente, los árabes, cuando se apoderaron de este imperio, también se apropiaron del legado cultural de Bizancio, de lo que era el Imperio Romano de Oriente. Y en aquella época los árabes pues eran los más cultos, porque tenían amplios conocimientos de medicina. Fueron los que nos aportaron los actuales números, tal como los conocemos hoy en día, y no como los farragosos números romanos. En fin, eran en aquel momento los más adelantados, pero el invento de la imprenta, luego el despotismo ilustrado, pues dispararía la tenencia de mayor cantidad de libros de todos los temas. Y esto es lo que hizo que la civilización europea avanzara muy rápidamente. Y esto ha ido evolucionando cada vez a por mejor. Y ahora, pues todos los saberes los están metiendo en las inteligencias artificiales para que pueda sernos de utilidad a los humanos. Por ejemplo, todos los saberes de la medicina se los meten en una inteligencia artificial y les ponen unos sistemas para que puedan pensar, aportar soluciones, por ejemplo, para curar el cáncer. Todo lo que se sepa de medicina y las posibles formas de curarlo. La inteligencia artificial ya la están metiendo como esto, y solo es cuestión de tiempo para ver cómo evoluciona. En Estados Unidos, que afortunadamente ha ganado Donald Trump, un líder político que apuesta más por las libertades y no por este globalismo dictatorial que nos están llevando, por ejemplo, los políticos como Pedro Sánchez, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer, el de Alemania Merz y unos cuantos que creo que no van por el buen camino. Pero bueno, y esa es una gran ventaja que Estados Unidos vaya por este camino de la libertad, porque esto hará que la civilización avance mucho más. En Estados Unidos, Nvidia, una importante empresa que fabrica chips, que desarrolla inteligencia artificial, que fabrica ordenadores, pues se ha comprometido con Donald Trump para invertir $500 billones en Estados Unidos. La inversión tecnológica más grande de toda la historia, que esto va a favorecer mucho a Estados Unidos.
Igual que en el siglo XVIII la enciclopedia hizo avanzar mucho, pues en la actualidad el desarrollo de la inteligencia artificial también va a hacer que avance mucho la civilización en el resto del mundo. Y esto pues es algo de los que nos tenemos que alegrar. Bueno, pues que tengo este blog Biblioteca, que hoy es San Jordi y he tenido que hablar sobre los libros. Si queréis regalar uno de mis libros de mi blog Biblioteca, pues lo podéis descargar y podéis hacer un regalo virtual, que va a ser un regalo bonito. Y bueno, cuando entréis en mi blog Biblioteca para escoger libro, sabéis que en una columna de la parte de la derecha, pues están todos los títulos de los libros y todos los autores. Por tanto, es un listado muy largo que pone título y autor. Y si clicáis ahí encima, os llevará al libro que estáis buscando o que os interese, o al autor, os aparecerá también los libros que hay subidos de dicho autor. Por tanto, pues si os interesa, para que lo sepáis, visitad mi blog Biblioteca y aprovechad lo que queráis. Yo, poco a poco y como el tiempo, iré subiendo los todavía 2000 libros que todavía tengo pendientes de subir para completar mi blog Biblioteca. Luego haré un descanso de esto, aunque yo no sé cómo haré un descanso, porque para estas cosas nunca hay descanso. Siempre tengo cosas por hacer, siempre estoy activo, y lo que más lamento es de la falta de tiempo. Me falta tiempo incluso para leer, que más quisiera yo. Tengo un mogollón de películas que quiero ver, que más quisiera yo. Pero bueno, a mí me gusta asimilar todo lo que se pueda. Bueno, amigos, pues ya lo sabéis, visitad mi blog, me decís cómo os ha gustado, qué pensáis de ello, y si queréis regalar a alguien, pues podéis hacer un regalo virtual, que tampoco no es que cueste mucho. Y en fin, lo que os digo, que el enlace de mi blog Biblioteca os lo dejo o en el primer comentario o en la descripción de la caja de debajo del vídeo que habréis encontrado aquí en YouTube. Bueno, amigos, os deseo muy buen día de San Jordi, con rosas, con libros, con amigos, con cariño, con salud y con bienestar. Bueno, amigos, pues hasta el próximo vídeo y esto os digo, un cordial saludo. Adiós.